Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto poderles ver y saludar. Bienvenidos a su devocional. Ya estamos listos para comenzar. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que necesitamos saber para poder orar. Y quiero comenzar viendo un versículo que está en Romanos 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Listo, Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a ver dos cosas en este versículo. El primero es que está hablando de la creación, está hablando de las personas que habitan en este mundo y al mismo tiempo está hablando no solo de la creación, sino está hablando de los hijos de Dios. Y son dos cosas diferentes, porque entendemos que todos somos hijos, perdón, entendemos que todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Dice la palabra que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay quienes no han recibido a Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, como Mesías, y hay quienes ya hemos aceptado, recibido, reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, y ahora está en nuestro corazón, ahora es parte de nuestra vida. Y hay personas que todavía no llega este momento y este tiempo a sus vidas, de recibir, de tener a Jesús en su vida como Señor y Salvador. Y básicamente esa es la diferencia. Ahora entendemos que somos hijos de Dios, que somos hijos amados de Dios, que tenemos autoridad y que tenemos poder. Eso es parte de una identidad que Dios nos ha entregado y que Dios nos sigue dando. No hay un propósito, hay un objetivo de nuestra vida de parte de Dios. Ahora, este versículo 8:19 dice, el mundo, la creación, los que viven en él, están anhelando. ¿Qué es lo que el mundo está esperando de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que el mundo está esperando que manifestemos los hijos de Dios? Y la verdad es que van a ser muchas cosas, pero quisiera ver algunos puntos o quisiera partir de lo siguiente. Lo primero que quiero decirte es que yo pienso, yo creo que el mundo no quiere ver lo que ya ha visto, que el mundo no va a buscar algo que ya tiene. Es decir, el mundo va a buscar lo que no tiene y lo que no ha visto. Cosa contraria a lo que como hijos de Dios o como iglesia muchas veces interpretamos o pensamos
ofrecerle a las personas que aún no conocen a Jesús, queremos presentarle a Jesús como algo que esté familiarizado con ellos, o lo mismo que han visto, o lo mismo que han vivido, o lo mismo que está en su entorno. Y esto yo te lo menciono porque hace muchos años, cuando yo empecé a asistir a una iglesia cristiana, si algo me impactó, si algo me atrapó, si algo me abrazó, es que escuché cosas diferentes, vi cosas diferentes a lo que yo ya estaba acostumbrado, a lo que yo ya estaba eh, asqueado. Pero creo que a veces no lo hemos entendido así. Voy a ponerte un ejemplo, la Biblia, o vamos a ver varios ejemplos. En Hechos capítulo 1, versículo 1, cuando llegó a la iglesia las primeras veces, me sentí aceptado, me hicieron sentir bienvenido, me hicieron sentir mejor que en casa. El lenguaje era diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Las acciones, las manifestaciones eran diferentes a lo que yo estaba viviendo. Era un ambiente de paz, un ambiente de amor, un ambiente de armonía, un ambiente de unidad, un ambiente de familia. Y así fue como el Señor me abrazó, así fue como el Señor me aceptó, me hizo sentir aceptado, me hizo sentir amado, me hizo sentir parte de algo. Y esas son las cosas diferentes a lo que la mayoría de las personas pueden vivir en este mundo. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y estoy seguro que esa manifestación debe de ser algo diferente a lo que han visto, diferente a lo que han oído, diferente a lo que han sentido. Hechos 1, verso 1 dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La vida de Jesús producía una enseñanza. La vida de Jesús manifestaba algo. La vida de Jesús proponía, la vida de Jesús edificaba, la vida de Jesús bendecía, la vida de Jesús retaba. Y esto es parte de, de lo que tú y yo tenemos que buscar como hijos de Dios, como seguidores de Jesús. Que mi vida produzca una enseñanza cuando no solamente digo, sino sobre todo cuando hago. Dice este versículo que Jesús hacía y enseñaba, enseñaba y hacía. Y Jesús fue diferente. Jesús vino a romper el molde de lo que en ese entonces las autoridades religiosas manifestaban. Y Jesús lo hizo de una forma diferente. Es decir, la doctrina era la misma, la ley,
pero la forma de interpretarla y la forma de vivirla, la forma de enseñarla fue completamente diferente a lo que los fariseos manifestaban. Jesús vino a ser diferente. No cambió la base, no cambió el fundamento, no cambió la doctrina. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, vine a cumplirla y les voy a enseñar cómo se cumple la ley. Como diciendo, hasta ahora la forma en la que se han conducido y apoyado en la doctrina de la ley ha sido incorrecto porque lo han interpretado a su conveniencia. Y Jesús lo enseñó completamente diferente. Hoy tenemos una base y un fundamento que nunca va a cambiar. Tenemos una doctrina sana, una doctrina cristocéntrica, donde creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde creemos que que la Biblia es la palabra de Dios, que fue escrita por hombres diferentes en tiempos, en épocas, costumbres diferentes, pero con algo en común, guiados y enseñados por el Espíritu Santo. Y esa es nuestra base y ese es nuestro fundamento. ¿Qué es lo que el mundo está esperando que tú y yo manifestemos? Así comencé este tiempo. Primer punto, Jesús es mi reto, Jesús es mi ejemplo. Y en este versículo dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, es decir, que en lo que hacía producía una enseñanza. Ese es el reto que todos tenemos. Que lo que hagamos edifique, que lo que hagamos bendiga, que lo que hagamos produzca una enseñanza. No solamente lo que digamos, sobre todo lo que hagamos. Voy a ponerte un ejemplo. Con Jesús, Juan 7, versículo 45 al 47. Juan 7, versículo 45 al 47. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les reportaron lo siguiente. Perdón, y estos les dijeron, o sea, los sacerdotes y los fariseos, ¿por qué no le han traído? ¿Qué sucedió? Que los sacerdotes, los fariseos, pidieron a las autoridades, a los alguaciles, que arrestaran a Jesús. Y cuando los alguaciles, las autoridades llegaron sin Jesús, entonces les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Y los alguaciles les respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Qué era lo que decía? ¿Qué era lo que enseñaba? Esto fue una cachetada con guante blanco para los sacerdotes y para los fariseos. Que las mismas autoridades, que los mismos alguaciles pudieran dar fe y testimonio de que Jesús era diferente a ellos. No era solo que Jesús enseñara cosas diferentes, la verdad es que enseñaba lo mismo, pero lo hacía de una forma diferente. Y dice, más bien, vamos a ver
¿Por qué los alguaciles decían que Jesús hablaba diferente? ¿Qué era lo que hacía la diferencia? Antes de ir a ese punto, termino este versículo y dice, entonces los fariseos les respondieron, también a ustedes ya los engañó. También a ustedes ya los convenció, ¿no? Cuando le platicábamos a un familiar o a un amigo que ya éramos cristianos, ¿qué nos decían? Ya te convencieron. Y sí es cierto, y es verdad. Y yo te lo digo bien porque la gente piensa, ya te engañaron a ti también, ¿no? Ya te lavaron el cerebro, ¿no? Y esto fue lo que los fariseos y los sacerdotes le dijeron a los alguaciles. Ya te convenció, ya te engañaron, ya les lavaron el cerebro a ustedes también. Y sí, o sea, había algo en Jesús que hacía la diferencia. Y justamente por eso estamos viendo, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación? Algo diferente. Ellos no quieren lo mismo. Ellos no quieren oír lo mismo, ver lo mismo, sentir lo mismo. Ellos quieren algo diferente. Lucas 4 verso 32. Lucas 4 verso 32. Está hablando de Jesús, de la gente, de la creación, de lo que Jesús manifestaba. Lucas 4 32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Su palabra era con qué? ¿Qué es entonces lo que los alguaciles, o por qué los alguaciles le dijeron a los sacerdotes y a los fariseos, nunca, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cuál era la diferencia? Y el versículo que vimos en Lucas 4:32 dice, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con qué? Con autoridad. Ahora yo pregunto, ¿los fariseos eran personas que tenían autoridad? Sí, pero esa autoridad, a diferencia de la de Jesús, es que ellos basaban esa autoridad con autoritarismo, pasando por encima de las personas, viendo a las personas menores que ellos, hacían una diferencia. ¿Y cuál era la autoridad con la que enseñaba Jesús? Una autoridad basada en amor, una autoridad basada en que Jesús incluía a los pecadores, a los enfermos, a los leprosos, a las prostitutas. El mensaje de Jesús iba dirigido a ellos. A diferencia de los fariseos, el mensaje era dirigido a los que ya creían. Y el mensaje de Jesús era dirigido a los que no creían. Eso hacía la diferencia. Jesús amaba, Jesús incluía, Jesús era empático, Jesús era intencional y eso hizo a Jesús una persona relevante, una persona diferente. Por eso empezó Jesús a mover las masas. Por eso el anhelo ardiente de la creación es ver
la manifestación de los hijos de Dios. No es que Jesús enseñara algo nuevo, es que Jesús se apoyaba en el fundamento, pero era diferente y enseñaba diferente. Voy a repetir eso. Él era diferente, por eso enseñaba diferente. ¿A quién? A los fariseos, a los sacerdotes. Ahora bien, te hablé de Jesús como nuestra referencia, como nuestro reto, como nuestra medida a alcanzar nuestra meta. Ahora, ¿cómo aterrizo esto? ¿Cómo comienzo o cómo empiezo a avanzar para llegar a esa meta? Bien, te lo quiero enseñar de esta forma. Mateo 26, verso 73. Mateo 26, verso 73. Me va a hablar de un hombre llamado Pedro. Pedro, aquel pescador que Jesús encontró a la orilla del mar, lavando sus redes. Pedro, aquella persona a la que Jesús le pidió un favor, que le prestara sus barcas para poder enseñar desde ahí la palabra. Pedro, aquel pescador que una vez que Jesús terminó de enseñar la palabra a las multitudes, le enseñó cuál era la voluntad de Dios para su vida. Pedro, el que escuchó cuando Jesús le dijo, boga mar adentro y echa tus redes. Aquel Pedro que escuchó decir a Jesús, después de haber recibido la pesca milagrosa, te haré pescador de hombres. Pedro, aquella persona que después de haber recibido la pesca milagrosa, dejándolo todo, decidió seguir a Jesús. Ese Pedro, cuando arrestaron a Jesús, sucedió esto. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. ¿De quiénes ellos? De la gente cercana a Jesús, de la gente que convivía con Jesús, de la gente que aprendía de Jesús, de la gente que estuvo dispuesta a dejarlo todo por seguir a Jesús. Y yo creo que nosotros debemos de ser de ellos, de esos. Sucede en el contexto de este versículo que habían arrestado a Jesús y Pedro estaba cerca observando lo que pasaba. Y en dos ocasiones le dijeron a Pedro, tú eres uno de ellos, y Pedro lo negó las dos veces. Y él dijo, no, yo no soy de ellos. No, yo no soy de, de, de los que están con Jesús, de los que siguen a Jesús, de los que aprenden de Jesús. Lo negó. Y en esta es la tercera vez que niega a Pedro a Jesús, porque le dicen, verdaderamente tú eres uno de ellos. Y mira lo que sigue diciendo, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Nuestra manera de hablar debe de descubrir de quién somos, con quién estamos, de quién estoy aprendiendo. Y no solamente se trata de un lenguaje verbal, también se trata de un lenguaje no verbal. Por eso comencé viendo las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, porque lo que Jesús enseñaba, porque lo que Jesús hacía producía una enseñanza. Lenguaje verbal y no verbal. Aquí Pedro no se podía esconder y aquí Pedro no podía negar que su vida había sido diferente, que su vida había sido transformada, que aún hasta en su forma de hablar ya no era como hablaban los pescadores, la gente del vulgo, sin preparación y sin conocimiento. Aún su forma de hablar había cambiado, era diferente. Su vida había cambiado, su vida era diferente. Y lo descubrieron. Era notorio, era obvio, era visible, era audible. Y entonces le dijeron, no, tú sí eres uno de ellos. ¿Cómo llegó Pedro a cambiar su forma de ser y su forma de hablar? Porque estuvo conociendo a Jesús por lo menos 3 años hasta ese momento. ¿Cuánto tiempo llevas de conocer a Dios? Mientras más tiempo pases con Dios, tu vida va a cambiar. Mientras más tiempo pases con Dios, tu vida va a ser diferente. Mientras más tiempo pases cerca de Jesús, hasta tu forma de hablar va a ser diferente. La gente que estaba cerca descubrió a Pedro y le dijo, verdaderamente tú eres uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces Pedro, para convencerlos de lo contrario, mira lo que hizo. Entonces él comenzó a maldecir. Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir. Porque entonces lo que había en la boca de Pedro era bendición. Si la gente identificaba a Pedro como un seguidor de Jesús, es porque Pedro bendecía. Y Pedro, para convencerlos de lo contrario, empezó a maldecir. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres conocer lo que alguien está viviendo? ¿Quieres conocer lo que hay en el corazón de las personas? Escúchalos hablar. Ve lo que hablan, ve lo que expresan, ve lo que dicen. Y entonces Pedro comenzó a maldecir y empezó a jurar, no conozco a este hombre. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Conocer a Dios o no conocerlo. Si tú y yo decimos que conocemos a Dios, debe haber una diferencia. Una cosa es creer en Dios. La mayoría de la gente cree en Dios, pero otra cosa es conocerlo. Y lo que el mundo, la creación, está esperando que los hijos de Dios manifiesten es el conocimiento. La mayoría cree, pero no le conoce. ¿Y sabes cómo la gente va a conocer a Dios? A través de nosotros. Hagamos la diferencia. Pedro dijo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y se recordó Pedro lo que Jesús ya le había dicho. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro corrió, se fue, lloró amargamente.
porque se dio cuenta que había traicionado. Tenemos esta referencia, ¿sabes por qué? Para no traicionar a Jesús, para no negarlo. Es más, para manifestar al mundo que Jesús está vivo, que Jesús reina, que Jesús es el Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de lo que Él me enseñó a mí, a través de lo que Él manifestó a mí. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Él me amó, Él me aceptó, no lo merecía, pero fue su gracia, fue su misericordia. Él fue intencional conmigo. Él me buscó, yo no lo busqué. Él me amó, yo no lo amé primero, Él me amó a mí primero. Esa es la diferencia. Yo tengo que buscar a la gente, yo tengo que amar a la gente. Tengo que mostrar que mi palabra tiene autoridad, pero no una autoridad no basada en autoritarismo o en pasar por encima de alguien. Verlos a través de los ojos de Jesús, cómo me vio a mí. Abrazar como me abrazó Jesús. Aceptar como me aceptó Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Amén. Oramos, le damos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida. Queremos, necesitamos pasar más tiempo contigo. Lo necesitamos, porque eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que me va a llevar a ser utilizado por ti, porque entendemos y sabemos que la creación está anhelando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y si tú me has dejado en este mundo y en esta tierra es para cumplir tu propósito, para cumplir tu voluntad. Y ahora estoy entendiendo cuál es. Gracias porque puedo decirme y saberme un hijo amado por ti. Gracias porque sé que tú has comenzado una obra en cada uno de nosotros y la estás perfeccionando hasta verla terminada. Tú eres mi meta, tú eres mi reto. Ayúdame, enséñame, dame lo que necesito y quita lo que me estorba. En el nombre de Jesús. Enséñame a ver a través de tus ojos, a amar a través de tu corazón y a sentir a través de tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.